Como cada miércoles estamos en este momento con la columna del micro de psicología y la doctora Silvina Gross con nosotros para abordar seguramente otro tema más que interesante como ya nos tiene acostumbrados. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Oh. Buen miércoles. Buen miércoles, hermosos días estamos viviendo, por fin el invierno nos va dejando, a mí no me gusta, así que estamos felices con estos días maravillosos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y hablando del clima, uno comienza también a quizás participar más de actividades al aire libre, porque obviamente en invierno uno se encierra o va más a los clubes, a los lugares bajo techo. Ahora es un buen momento para ir pensando en los espacios de dispersión. Exactamente, en poder hacer cosas con los chicos. Y bueno, y el micro de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cuidar a los niños. Porque viste que a veces hay cosas que uno piensa que son sin consecuencias. Y tal vez sean sin consecuencias, ni ahí tal vez, pero para los adultos que ya están formados. Pero cuando hay chicos en formación, en donde están formando, construyendo a su personalidad, hay cosas que son poco saludables para que ellos crezcan seguros, felices y con una personalidad lo más saludable posible, ¿no? ¿Cómo hacer para cuidar justamente a las criaturas y poder equilibrar lo que, como vos decías, ¿no? Para el adulto ya está naturalizado, pero para el niño no, porque está descubriendo un mundo? Exactamente. Me parece que uno tiene que ser muy cauto en a qué expone a los chicos, ¿no? Qué cosas deja mirar, de qué cosas habla delante de los chicos, y me parece esta cuestión de ser prudentes y que los chicos cuando tienen una curiosidad, una pregunta, indagan, preguntan, y me parece que ahí hay que poder contestarles, ¿no? Hay que tener cuidado con qué uno habla, con qué uno les deja ver, con qué juegos uno les permite ver, o qué es lo que está en la televisión del hogar cuando nosotros estamos todos mirando. Porque hay que cuidar la inocencia de los niños. Ya tendrán tiempo suficiente para que esa inocencia madure y conozca otro mundo, pero mientras están en ese proceso de formación hay que cuidar la inocencia. Y hoy por hoy hay una hiperestimulación de la sexualidad, ¿no? En todos lados, así como lo hay de la agresividad también, ¿no? Así como lo hay de la delincuencia. ¿En qué punto? Ya hace varios años en donde estamos viendo jueguitos en donde los chicos juegan a ser delincuentes, ¿no? Claro. Entonces son, si bien hoy mi idea era más bien hablar de la cuestión más bien sexual, pero son diferentes cuestiones que ellos están en proceso de formación. Y a veces hay situaciones que cuando son estímulos repetitivos, que se empiezan a naturalizar. ¿Qué es naturalizar? Naturalizar es tomar como natural, sin crítica, sin cuestionamiento algo, y asumirlo como propio, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se empiezan a naturalizar y tienen consecuencias en los chicos. En cuanto a la hiperestimulación sexual, todo el tiempo, muchas veces estamos, desde los adultos, toda la sociedad está hiperestimulada sexualmente, que haciendo un paréntesis, en la vida de los adultos muchas veces esta hiperestimulación lleva la actividad sexual a niveles idealizados que no son reales, y las personas de carne y hueso después se sienten que nunca llegan. Es uno de los temas más comunes, ¿no? En todo ámbito, la sexualidad, y muchas veces hacer referencia de manera jocosa, algún tipo de chistes y demás. ¿Cómo podríamos decir? En alguna época no se hablaba esto. No. Y ahora es como que si no se tiene una vida sexual activa, o se demuestra tenerla al menos, porque a veces hay mucho más de apariencias que otra cosa, es como que no estás a la moda.
Exacto, no, si pero no enganchás ese camino. Sí, y aparte esta cuestión de la frustración, de la gran frustración que genera, ¿no? En esto de no estar a la moda o no estar en esta cuestión que se transmite como moda de una sexualidad 100% todo el tiempo, lo cual no es tan real, no es real. Y después muchas veces las parejas tienen dificultades para enfrentar esto. Cerrando el paréntesis y volviendo a los niños, uno tiene también mucho que cuidar lo que habla delante de los chicos, porque uno dice está jugando, sí está jugando, pero está con todas las antenas puestas, escuchando qué es lo que todo el mundo habla, más los adultos, porque la mirada de los chicos el chico se va formando en su personalidad de acuerdo a modelos. Entonces su mirada está completamente abocada a los modelos que tiene delante. Por más que esté a 100 metros, 50 metros en la otra habitación, él está con toda, o ella está con todas las antenas paradas. Con toda la atención, viendo y escuchando lo que sucede a su alrededor. Exacto. Y otra manera de esta cuestión de la hiperestimulación sexual tiene que ver también con el colecho, muy de moda en estos momentos, que ya lo hemos hablado y no voy a profundizar mucho, pero esta cuestión de poner estímulos en los chicos que vos decís, ¡oh, qué perverso lo que está diciendo esta psicóloga! Somos los padres, no tenemos ninguna cuestión. Digo, pero la verdad es que el chico está con todo su ser ahí recibiendo un montón de estímulos. Entonces, muchas veces hay situaciones en donde lo exponemos en el colecho, el famoso colecho, y la gente que de alguna manera lo hace de manera repetitiva y constante a esto, los exponemos a una estimulación que no es necesaria. ¿Por qué? Porque va a dejar consecuencias. ¿Por qué va a dejar consecuencias? En lo sexual, porque le estamos dando una dosis masiva de un estímulo que no está en condiciones ni físicas ni psicológicas, madurativamente, para hacer frente. En lo demás, cuando nosotros fomentamos el colecho y no sacamos al chico fuera de la habitación, fuera de la cama, fuera de la habitación, a su propio dormitorio, también tiene consecuencias, porque no le estamos permitiendo a este chico encontrarse con lo que le da miedo, enfrentarlo y encontrar los recursos, ¿no? Todos los chicos tienen miedo a la oscuridad, por ejemplo. Todos los chicos les cuesta dormir solo, pasan por un periodo así. Pero si yo todo el tiempo le evito esta situación, no va a encontrar los recursos para saber hacer frente al temor. Por lo tanto, le estoy impidiendo un proceso madurativo que nos ha pasado a todos y le estoy impidiendo encontrar recursos para hacer frente a esta situación. Por el otro lado, muchas veces lo que se está hablando en estos tiempos es que hay que experimentar, hay que dejar que el chico experimente, ¿no? Y esto se está haciendo incluso en muchos jardines de infantes, la experimentación sexual y el conocimiento del propio cuerpo, del cuerpo del otro, la autosatisfacción en el propio cuerpo y en el cuerpo del otro, digo, el toqueteo, el manoseo, el buscar el estímulo, el buscar el placer, y esto es sumamente grave. Si hay algo que nosotros aprendemos en psicología al principio nomás, es que toda experiencia sexual en la infancia con otro niño, no estamos hablando de pedofilia ni estamos hablando de abuso, pero toda experiencia sexual con otro niño en la infancia en general tiene consecuencias psicopatológicas. Es motivo y causa para después traer en la vida adulta problemas psicopatológicos, problemas de salud mental. Claro. Y hoy es el día justamente de la salud mental. Exactamente. Entonces, justamente esta cuestión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque esas experiencias de conocer el propio cuerpo y de experimentar con el propio cuerpo y de toquetear el cuerpo del otro, acariciar, buscar placer, cuando son pequeños, cuando no son grandes, cuando no son adultos, esto trae consecuencias y está estableciendo una marca que puede desencadenar en un problema el día de mañana cuando sea adolescente y adulto, ¿no? Incluso, Silvina, hay muchos jueguitos, vamos a decirle así, jueguitos animados, como nosotros les sabemos llamar, ¿no? Recordando los nuestros, los de nuestra infancia,
que la temática precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el amor, con el cuerpo a cuerpo, con el sexo, Sí. y chicos a lo mejor de 8 o 9 años ya están mirando esto que en apariencia es inocente, pero que tiene un contenido, ya sea sexual como también violento, ¿no? Porque uno por ahí dialogando con adolescentes también puede ver que hay algunos juegos en donde prácticamente los finales tienen que ver con la muerte. Terrible, sí, sí. ¿Cómo se alimenta un ser que todavía está frágil ante el mundo humano con este contenido, ¿no? Con toda esta información, como vos decías, naturalizándolo? Exacto, se va naturalizando esta cuestión de la muerte, se va naturalizando la cuestión de la sexualidad, se va naturalizando la cuestión de la agresividad y la violencia. Entonces, frente a estas situaciones que por ahí, que todos los chicos tienen y que todos los adultos tenemos, de situaciones de ira, no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Porque ellos han naturalizado la resolución de los problemas desde un nivel violento, desde el te mato o me mato. Y en esta cuestión de la sexualidad, digo, también hay que tener mucho cuidado, porque actualmente hay toda una cuestión, ¿no? Aún en los jardines de infantes, en donde se busca que los chicos experimenten. Digo, y esto no es sin consecuencia. Los papás tienen que estar alertas sobre qué es lo que se le enseña a sus hijos, qué es lo que se experimenta en el jardín y en la primaria, porque hay que tener cuidado de que esto no queden con marcas para toda su vida, ¿no? Que en el mejor de los casos tal vez no desarrolle nada o tal vez quede con alguna secuela menor, pero que en el peor de los casos puede desarrollar un cuadro psicopatológico. Y la otra cuestión importante que también estamos viendo mucho en estos días es el fomentar la masturbación en los niños, ¿no? Incluso hay lugares en donde se les enseña en jardines y se fomenta esta cuestión. ¿Por qué a tan ¿no? corta edad, Silvina? Desde el punto de vista psicológico, me permito hacer esta acotación, me parece una aberración. En realidad es una aberración y es una brutalidad y es una violencia hacia el niño, porque al niño no le interesan estas cuestiones. La cuestión del niño con la sexualidad y su pregunta por dónde vienen o por dónde salen los bebés o cómo se hacen los bebés, tiene que ver con otras cosas mucho más inocentes. Esto tiene que ver con cuestiones de adultos que imponen a los chicos, en esto que se habla mucho de infancias libres. Digo, la infancia libre es una infancia cuidada. Y es una infancia que no es sometida a una información que no está preguntando y que no puede asimilar, porque puede ser hasta interpretada de una manera terrible y violenta. Todo esto, ¿no? Silvina, viene pasando ya desde hace algún tiempo, no es nuevo, pero a medida se suceden los años parece como que va tomando un poco más de fuerza. Hoy por hoy, algunas situaciones como conductas sexuales en los colegios primarios o en la adolescencia tendrán que ver precisamente con este tipo de bases de hace 10 o 15 años atrás. Yo creo que el tema de la sexualidad es un tema que se viene fomentando desde muchísimos lugares, ¿no? Y una cosa es lo que cada ser humano quiere hacer con su sexualidad y con su vida, que para eso es libre y tiene derecho a elegir. Otra cosa es cuando estamos imponiendo desde los adultos un estímulo y una situación a los niños que no le va a permitir crecer saludablemente. En el caso de lo que yo te decía recién, de fomentar la masturbación, los chicos pasan por una situación en donde su cuerpo les da placer alrededor de los 4, 5, 6 años, pasan por un periodo, ¿no?, de exhibicionismo. ¿Quién no ha tenido un hijo o un sobrino que le gusta andar desnudo o que quiere andar mirando a ver qué hay en el cuerpo del otro o en el cuerpo del adulto, qué es lo que tiene, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que limitar y se tiene que restringir. Cuando no se hace, lo que estamos garantizando es que ese chico, cuando no pueda reprimir saludablemente eso, esa cuestión sexual alrededor de los 5 años, lo que nos estamos garantizando es que sea un chico que no pueda aprender. Y esto es terrible,
porque esto que se está fomentando muchas veces de la autoexploración del cuerpo, la satisfacción del cuerpo, la satisfacción personal, dar satisfacción a otro nene, es tremendo porque nos estamos encaminando para tener una generación de niños, de adolescentes y de adultos en el día de mañana que no estén capacitados para aprender. ¿Por qué? Porque todo su sed de curiosidad, su necesidad de aprender, de investigar, va a estar abocado a lo que es el desarrollo sexual. Y si esto no es limitado a tiempo, el chico no va a entrar en lo que es el periodo de latencia. El periodo de latencia es después de esos 4 o 5 años en donde todo lo sexual se aquieta en el niño. ¿Y qué es lo que permite? Le permite al niño conocer el mundo, aprender, indagar, curiosear, y permite toda esta cuestión de aprendizaje que se da en la primaria, ¿no? El chico está en un estado de latencia, la cuestión sexual pasa a otro plano, como que para decirlo de una manera que se entienda, como que se dormiría, ¿sí? Se adormecería y el chico queda libre para poder aprender. Si esto no sucede, y si estamos hipersexualizando a nuestros niños, fomentando toda esta cuestión, lo que estamos generando justamente es que esta cuestión de latencia no se establezca en el niño y por lo tanto vamos a tener una generación de chicos ignorantes, ¿no? Con severas situaciones, con severas dificultades para relacionarse con el otro. Si no estamos con un periodo de latencia, no aprendemos a relacionarnos con el otro. Una nube de confusión a muy temprana edad seguramente. Exacto, que es mucho más de lo que el niño necesita y es mucho más de lo que se le puede dar a un niño. O sea, me parece importante esto. Qué importante es responder a las preguntas de los chicos. Eso es sumamente importante, Andrea. Responder a las preguntas de los chicos. Si los chicos tienen preguntas, hay que responderle lo que él está preguntando. Si sigue con preguntas, te va a volver a hacer las preguntas. Quiere saber, quiere hurgar. Pero cuando no te preguntó más, es porque ya está satisfecha su curiosidad. Entonces el mismo niño te va marcando esto de decir, bueno, ¿qué quiero saber y hasta dónde? Pero cuando esto se impone desde el ámbito de los adultos, lo que se hace es una dosis exacerbada, una dosis muy exacerbada de lo que es la información que ellos necesitan, mucho más la cuestión práctica, ¿no? Mucho cuidado con el tema precisamente, ¿no? de la televisión, de las telenovelas, que a veces vienen muy sobrecargadas con un contenido erótico y a cualquier horario. Ya prácticamente no existe esto de después de las 10 de la noche, porque vemos cuestiones en televisión que a cualquier hora le pueden afectar a una criatura que está haciendo zapping y demás, quizás viendo o escuchando cosas que no son propios o no son beneficiosos para su edad. Exactamente, viste que antes, en generaciones anteriores, estaba más esta diferencia de los adultos y los niños, ¿no? Sí. En determinado horario los niños se iban a dormir y los adultos quedaban despiertos. Hoy por hoy eso se ha perdido y entonces hace que muchas veces los niños participen sin filtro de las situaciones de los adultos. Y esto no está bueno porque justamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño está en formación y el adulto está formado. Entonces, hay cosas que para el adulto que está formado en su personalidad no son un hiperestímulo, no son situaciones traumáticas, pero para un niño que está en un proceso de formación es como, mira, es como que si a un bebé le diéramos a comer un asado cuando todavía ni siquiera ha probado la papilla, ¿no? Le estoy dando algo que su estómago no puede digerir por una cuestión de proceso madurativo. Entonces esto es importante tener en cuenta en todos los ámbitos. Silvina, para cerrar con una reflexión sobre algo que sucedió este fin de semana en Venado Tuerto, que tuvo que ver con la tercera marcha y festival por la diversidad sexual, y dentro de este marco, algunas personas que danzaron desnudas o semidesnudas, unas mujeres justamente con los pechos, con los senos al aire, bailaron en Plaza San Martín, y esto desencadenó obviamente en un montón de comentarios
respetando por supuesto el derecho, ¿no?, del grupo LGBTI, pero o de que hubiese sido de cualquier bandera representativa, pero en definitiva, ¿cuál es el límite, no? Porque estas personas que se dicen que eran de otra localidad, que bailaron en este sentido, descubiertos en su cuerpo, digamos, ¿cómo puede afectar al resto de la comunidad, ¿no?, teniendo en cuenta de que es un lugar público? Y uno, como dice, puertas adentro de tu vida puedes hacer lo que quieras, pero tu libertad que no empañe el derecho del otro. Exacto, yo creo que se ha perdido mucho lo que es el respeto y el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tanto las personas del lobby LGTBI que se sienten discriminadas y que muchas veces he visto comentarios altamente agresivos hacia ellos, que no me parece apropiado. Cada uno con su vida puede en su propia vida escoger. El tema es cuando se falta el respeto a quienes nos rodean, ¿no? A la libertad del otro. A la libertad del otro. En este caso, justamente una de las cuestiones es que esto se hizo en un espacio público, no solo un espacio público, sino un espacio público representativo de la niñez y de las familias, ¿no? Es un espacio en donde los domingos se llenan de familias de nuestros conciudadanos. Entonces me parece que, más allá de que hay algunas personas que dicen, bueno, pero solamente son senos, es cierto, pero esto no está respetando la manera en que cada familia puede criar a sus hijos. Hay muchas familias que tienen mucho cuidado con qué ven sus hijos en la televisión, qué escuchan sus hijos, y no tienen por qué ir a un espacio que es de divertimento, de placer, que es público, para ver estas cuestiones. Y la otra cuestión sumamente importante, y que lo dice la ciencia, es que el desnudarse en público es exhibicionismo, y el exhibicionismo, tanto como aquel que siente el placer de ver, que es el voyeurismo, son manifestaciones de la perversión sexual. Entonces estamos hablando de situaciones de perversión sexual que se están manifestando en lo público. Si hoy viniera alguien en la plaza y hoy, si fuera ya, a esta hora. ahora, y si fuera, o a las 5:30 de la tarde cuando está lleno de niños, y si fuera un hombre que se desnuda en público, va preso, o por lo menos va demorado, o por lo menos la policía hace algo. Si fuera una mujer también. Entonces, porque no corresponde. Tiene que ver con un espacio público. Esto no fue realizado en la intimidad de un lugar o en la intimidad de un club en que de repente eran ellos. Era un espacio público donde hay niños y donde hay familia. Y esto es una manifestación de la perversión sexual, lo dice la ciencia. ¿Sí? Entonces no podemos obviar lo que dice la ciencia. Yo lamento si alguno se siente agredido por esto que le digo. Realmente no es mi intención agredir ni ofender a nadie. Otra vez digo, cada uno puede escoger lo que hace con su vida, lo que mejor considero le parezca, pero me parece que tiene que ver con esta cuestión de respetar al otro. Y por el otro lado decimos esta cuestión del feminismo, ¿no? Del rol de la mujer, de derechos iguales para el hombre y para la mujer. También tiene que ver con una humillación del cuerpo de la mujer, ¿no? Más allá de que por ahí estas chicas tal vez no se consideren mujeres y se consideren trans o lesbianas, pero es una humillación de sus propios cuerpos, ¿no? Lo que por ahí parte de la comunidad está esperando es la reacción o la acción por parte de ciertos referentes, de algunas autoridades, teniendo en cuenta que todos tenemos derechos y en este caso respetar también los derechos de los niños, como vos decías, respetar los derechos de las personas que estaban disfrutando de un determinado lugar y que no tenían por qué ver o presenciar este tipo de situaciones, ¿no? Derechos para todos. Exacto, y lo que me parece absolutamente grave es justamente esto que vos estás diciendo, que tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial estaba representado con nuestras autoridades, nuestros políticos, que todos conocemos, y nadie hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos un poco incoherentes porque hace 1 año y medio, 2 atrás,
hablábamos de un micro, de la sanción que era amamantar a un hijo en la vía pública, ¿no? Y de repente se hacen estas manifestaciones a vista de todo el gobierno y el gobierno aplaudiendo. Eso me parece, y lo digo personalmente, yo Silvina Gross lo digo, me parece absolutamente repudiable, porque se está faltando el respeto de todas las demás personas, aún de la comunidad homosexual, de la comunidad de trans, digo, que yo sé que muchos de ellos no han estado de acuerdo, y me parece bárbaro, ¿no? Se termina de alguna manera trayendo el rechazo de la sociedad frente a algo que se quiere de alguna manera. Sobre todo que puede marcar un antecedente también, porque el día de mañana se puede llegar digamos, a manifestar, como decimos, partícipes de otra agrupación, de lo que fuere, adolescentes, de colegios, de donde se te ocurra, de cualquier rango etario, teniendo justamente como antecedente que si una vez pasó y no hubo ningún tipo de sanción, tranquilamente otros individuos lo pueden llevar a cabo también. Sí, de hecho, ¿no? Hubo manifestaciones de Greenpeace en algún momento en otros países en donde la gente se desnudaba, ¿no? Y era Greenpeace. Entonces esto que vos estás diciendo, de alguna manera cualquiera que pueda hacer una manifestación y lo haga se está dejando un precedente, pero es avalar algo en donde no le estamos haciendo bien ni a las personas que lo hacen ni a la sociedad. Tenemos que cerrar, Silvina, porque ya estamos con el tiempo al límite. Ha sido más que interesante, como todos los miércoles, por supuesto, este micro. Cuidar a los niños. Cuidar a los niños, que son lo más importante, y es la generación que viene y es la generación que nos va a gobernar cuando seamos viejos. Bueno, entonces nos vamos al corte comercial, porque la verdad es que el tiempo se nos está agotando y todavía tenemos más contenido para compartir aquí en Tele 12. No se vaya. Gracias, Silvina Gross, el micro de psicología. Thank you.